El sonido del teléfono retumbaba en la espaciosa oficina de Andrés Castillo, situada en el piso 45 de un rascacielos en el centro financiero de la ciudad. Las paredes de cristal ofrecían una vista imponente de los edificios que se extendían hasta el horizonte, todos reflejando la luz dorada del atardecer. En una esquina de la oficina, una estantería llena de libros sobre negocios y liderazgo recordaba su constante búsqueda de conocimiento. Andrés estaba sentado tras su escritorio, revisando contratos con la misma precisión que lo había llevado a construir uno de los imperios inmobiliarios más grandes del país. Andrés Castillo no había nacido rico. Su infancia estuvo marcada por la austeridad, en un hogar donde cada peso contaba. Su madre trabajaba como costurera y su padre, un obrero de la construcción, le enseñó desde pequeño a valorar el esfuerzo. Nada llega fácil, Andrés. Si quieres algo, lucha por ello como si tu vida dependiera de ello, solía decirle su padre. Esa frase quedó grabada en su mente como un mantra. A los 18 años, Andrés decidió mudarse a la ciudad con un sueño y un puñado de monedas. Comenzó trabajando como ayudante en una empresa de bienes raíces, realizando tareas básicas mientras observaba atentamente cómo operaban los grandes jugadores del sector. Pasó años absorbiendo conocimientos, tomando notas mentales y soñando con el día en que podría ser uno de ellos. Finalmente, a los 25 años, logró reunir suficiente dinero para comprar un pequeño terreno en un barrio olvidado de la ciudad. Lo transformó en un conjunto de viviendas accesibles, atrayendo a compradores de clase media. Fue su primer éxito, pero no el último. Con cada proyecto, Andrés reinvertía sus ganancias, expandiéndose a nuevas áreas, construyendo torres residenciales, centros comerciales y oficinas. A los 40 años, Andrés era un magnate. Poseía cientos de propiedades, tenía un ejército de empleados y su nombre aparecía constantemente en las listas de los empresarios más influyentes del país. Sin embargo, en los últimos años, había comenzado a sentir algo extraño, una incomodidad que no podía explicar. Todo lo que había logrado debía hacerlo feliz, ¿no? Pero no lo estaba. Aquella tarde, mientras revisaba los contratos, Andrés levantó la mirada hacia el horizonte. Desde allí podía ver algunos de los edificios que había construido, pero no sentía orgullo, sino una especie de vacío que lo asustaba. Recordó cómo en sus inicios cada pequeño logro lo llenaba de emoción. Ahora, cada nuevo proyecto era simplemente un número más en una lista interminable. Señor Castillo, interrumpió su asistente, una joven eficiente y siempre profesional. Su familia está en la sala de juntas esperándolo para celebrar su cumpleaños. Andrés suspiró. Había olvidado por completo su cumpleaños número 45. Cuando llegó a la sala, fue recibido con aplausos y sonrisas falsas. Allí estaban su madre, ahora con ropa elegante, sus hermanos, que parecían competir por quién traía el regalo más caro, y sus amigos, todos hablando de negocios o presumiendo sus últimas adquisiciones. Durante la celebración, Andrés apenas habló. Las risas, los brindis y las conversaciones se sentían superficiales. Mientras miraba a su alrededor, no pudo evitar preguntarse si estas personas lo amaban por lo que era o por lo que tenía. La duda le carcomía la mente, y la incomodidad en su pecho crecía. Al final del día, Andrés regresó a su penthouse, un lugar decorado con lujo extremo pero frío y desprovisto de personalidad. Se sentó en su sillón favorito, encendió un cigarro y miró al techo, reflexionando sobre lo que realmente había construido. Tenía dinero, poder y prestigio, pero su vida carecía de lo esencial, conexión humana genuina. A la mañana siguiente, algo dentro de él cambió. Mientras revisaba las noticias en su tablet, vio un reportaje sobre una familia que había perdido su hogar por un desalojo. La imagen de los niños llorando y la desesperación de los padres lo conmovió profundamente. Por primera vez en años, sintió un propósito distinto. Fue entonces cuando comenzó a considerar la idea que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué pasaría si usara toda su riqueza para ayudar a otros? ¿Qué sentido tenía acumular tanto si el costo era su propia felicidad? Andrés no sabía entonces que aquella decisión lo llevaría a perderlo todo, pero también a encontrarse consigo mismo. Ese fue el inicio del viaje que lo transformaría. Andrés despertó antes del amanecer con una sensación extraña en el pecho.
El mismo vacío que lo había perseguido durante años parecía haberse transformado en una idea poderosa, como una chispa a punto de encender un fuego. Permaneció en su cama durante minutos interminables, mirando al techo, mientras la pregunta que había surgido la noche anterior resonaba en su mente. ¿Qué pasaría si lo donara todo? Se levantó lentamente, fue a la cocina y preparó un café. Mientras observaba las primeras luces del día filtrarse por los enormes ventanales de su penthouse, comenzó a imaginarlo todo. Las caras de incredulidad de su familia, las críticas de los medios, la posibilidad de quedarse completamente solo. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. Ese día, Andrés canceló todas sus reuniones y permaneció en su oficina, trazando el plan más audaz de su vida. Hizo llamadas a abogados y consultores, dejando claro que todo debía manejarse con total transparencia. Su intención no era simplemente regalar su dinero, sino usarlo para marcar una diferencia real. Decidió dividir sus recursos entre organizaciones benéficas enfocadas en educación, vivienda y desarrollo comunitario. En las semanas siguientes, su decisión comenzó a materializarse. Vendió propiedades, liquidó inversiones y transfirió fondos a distintas fundaciones. Cada paso lo acercaba más al punto sin retorno. Sin embargo, no se había preparado para las reacciones de las personas más cercanas a él. La primera en enterarse fue su madre. Andrés la invitó a almorzar en un restaurante discreto para darle la noticia. Mientras el camarero servía el vino, Andrés se aclaró la garganta. Mamá, he tomado una decisión importante. Voy a donar toda mi fortuna. Su madre dejó caer el tenedor. Por un momento pareció no comprender lo que había oído. ¿Qué estás diciendo, Andrés? ¿Estás loco? Su voz temblaba entre la incredulidad y la rabia. Todo lo que has construido, ¿lo vas a regalar? ¿Qué será de nosotros? Mamá, siempre tendrás lo que necesites. No te faltará nada. Pero esto es algo que necesito hacer por mí, por mi paz. Ella lo miró fijamente, como si estuviera viendo a un extraño. Las siguientes palabras salieron cargadas de resentimiento. Eres un egoísta. Después de todo lo que hemos pasado, ¿así nos pagas? ¿Y qué van a pensar tus hermanos? ¿Tus amigos? La conversación terminó abruptamente, y Andrés salió del restaurante sintiendo un peso en el corazón que no esperaba. No fue diferente con el resto de su familia. Sus hermanos lo acusaron de traicionar sus expectativas, y sus amigos, aquellos con los que había compartido fiestas y viajes lujosos, lo calificaron de loco. Un amigo cercano, Javier, fue aún más directo. ¿Qué estás intentando demostrar, Andrés? ¿Quieres que todos te vean como un santo? Esto no tiene sentido. Vas a quedarte sin nada, y cuando te des cuenta, será demasiado tarde. A pesar de las críticas, Andrés continuó con su plan. Cada propiedad vendida, cada cuenta cerrada, lo hacía sentir más ligero, pero también más solo. Finalmente llegó el día en que su último bien material, el penthouse en el que había vivido durante años, fue vendido. Con una pequeña maleta en la mano, dejó atrás aquel símbolo de su éxito para mudarse a un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. La noticia de su decisión pronto llegó a los medios. Los titulares lo calificaron de filántropo excéntrico y visionario altruista. Algunos lo admiraban, otros lo ridiculizaban. Pero lo que más le dolió fue la falta de apoyo de las personas que siempre había considerado su familia y amigos. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Su apartamento, pequeño pero acogedor, no ofrecía la comodidad a la que estaba acostumbrado. Ya no tenía asistentes que resolvieran sus problemas ni choferes que lo llevaran a donde quisiera. Andrés comenzó a comprender cuánto dependía de su riqueza para facilitar cada aspecto de su vida. Sin embargo, lo que más le golpeó fue el silencio. Nadie lo llamaba, nadie preguntaba por él. Las cenas llenas de risas y las llamadas constantes habían desaparecido como el humo. Una noche, mientras caminaba por el parque cercano a su nuevo hogar, Andrés se detuvo frente a un grupo de niños jugando al fútbol. Sus risas llenaban el aire y su energía era contagiosa. Por un momento sintió una punzada de envidia. Ellos parecían tener algo que él no. Alegría genuina, sin condiciones. De regreso a casa, se sentó en su vieja mesa de madera y tomó una hoja de papel. Comenzó a escribir,
No sabía exactamente qué, pero las palabras fluían. En esas líneas, Andrés plasmó sus miedos, su tristeza y su esperanza de encontrar un propósito más grande. Aunque la soledad lo consumía, algo dentro de él le decía que había tomado el primer paso hacia una vida más auténtica. Lo que Andrés no sabía en ese momento era que esa noche marcaba el comienzo de un viaje completamente nuevo, uno que cambiaría su vida de maneras que aún no podía imaginar. El pequeño apartamento de Andrés era un espacio sencillo, una sala con muebles desgastados, una cocina que apenas tenía lo esencial y un dormitorio cuya única decoración era una vieja lámpara. La diferencia con su antiguo penthouse era abrumadora. A pesar de ser un lugar modesto, para Andrés se sentía vacío y frío. Cada rincón parecía susurrarle una verdad incómoda. Estaba solo. Los primeros días transcurrieron en una especie de rutina silenciosa. Andrés pasaba las mañanas leyendo o escribiendo en un cuaderno que había comprado en una papelería del barrio. Al principio, llenó las páginas con reflexiones sobre sus decisiones y su pasado, tratando de encontrar sentido en el caos. Pero con cada día que pasaba, su energía disminuía. Lo que comenzó como un intento de entenderse a sí mismo, pronto se convirtió en un monólogo interminable que solo profundizaba su tristeza. Las tardes eran peores. Andrés salía a caminar por el parque cercano, buscando distraerse. Observaba a las familias jugando, a las parejas compartiendo momentos de intimidad y a los ancianos conversando en los bancos. Todos parecían tener algo que él había perdido: conexión, pertenencia, sentido. Mientras tanto, las llamadas de amigos, familiares o conocidos que antes saturaban su agenda habían desaparecido por completo. Su teléfono, otro un símbolo de su vida ocupada, ahora era solo un objeto inerte sobre la mesa. Una noche, incapaz de soportar el silencio, Andrés encendió el televisor. Cambió de canal en canal, buscando algo que lo atrapara, pero nada parecía interesarle. Finalmente, se detuvo en un programa de entrevistas. En él, una mujer hablaba sobre la importancia de enfrentar la soledad como una oportunidad para crecer. Muchas veces, la soledad no es un castigo, decía la mujer, sino una invitación a reconectar con lo que realmente importa. Esas palabras resonaron en Andrés. Durante toda su vida había medido su valor por lo que tenía, por lo que lograba, por la aprobación de otros. Ahora, sin dinero ni admiradores, no sabía quién era. Esa noche, se dio cuenta de que su mayor desafío no era sobrevivir sin riquezas, sino enfrentarse a sí mismo. Los días pasaron y Andrés comenzó a hundirse en una rutina de apatía. Cada vez le resultaba más difícil levantarse de la cama. Las paredes de su apartamento parecían cerrarse a su alrededor, y su mente se llenaba de pensamientos oscuros. ¿Había cometido un error? ¿Había desperdiciado su vida? Una tarde, mientras caminaba por el parque, algo rompió la monotonía. Un balón rodó hacia él, seguido por un niño pequeño que lo miraba con timidez. ¿Me lo pasa, señor?, preguntó el niño con una sonrisa tímida. Andrés recogió el balón y se lo devolvió. Los padres del niño, sentados en un banco cercano, le agradecieron con un gesto. Algo en esa interacción, tan simple y mundana, lo conmovió. Era la primera vez en semanas que alguien interactuaba con él de manera genuina, sin expectativas, sin segundas intenciones. De regreso a casa, Andrés se detuvo en una cafetería del barrio. Era un lugar pequeño, con mesas de madera y un ambiente cálido que contrastaba con su estado de ánimo. Mientras esperaba su pedido, escuchó una conversación cercana entre dos mujeres. Hablaban de un centro comunitario local que ofrecía talleres gratuitos y apoyo para personas en situaciones difíciles. Una chispa de curiosidad se encendió en Andrés. ¿Podría ser eso lo que necesitaba? A la mañana siguiente, decidió visitar el centro comunitario. Era un edificio humilde, pintado con colores vivos y decorado con murales que representaban escenas de unidad y esperanza. Dentro, un grupo de personas de todas las edades trabajaba en diferentes actividades. Algunos aprendían a pintar, otros jugaban al ajedrez y otros simplemente conversaban. Andrés se acercó a la recepción, donde una mujer de mediana edad lo recibió con una sonrisa amable. «Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarte?», preguntó. «No estoy seguro», admitió Andrés, sintiéndose fuera de lugar. «Solo quería ver qué hacen aquí».
La mujer, cuyo nombre era Clara, lo invitó a unirse a una sesión de escritura creativa. Aunque al principio dudó, Andrés decidió intentarlo. Durante la sesión, los participantes compartieron historias sobre sus vidas, sus miedos y sus sueños. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió que podía hablar sin ser juzgado, sin la presión de impresionar a nadie. Al final de la sesión, Clara se acercó a él. Eres un buen narrador, Andrés. Parece que tienes muchas historias que contar. Andrés sonrió por primera vez en días. Había algo en el ambiente del centro que lo hacía sentir conectado, incluso en su fragilidad. Aunque todavía estaba lejos de superar su tristeza, ese pequeño paso le recordó que, quizá, no estaba tan solo como pensaba. Mientras caminaba de regreso a casa, comenzó a reflexionar sobre lo que Clara había dicho. Tal vez, en lugar de intentar reconstruir su antiguo mundo, debía crear uno completamente nuevo. Uno donde la riqueza no se midiera en dinero, sino en propósito y conexión. Aquel pensamiento, aunque tenue, fue suficiente para encender una pequeña esperanza en su corazón. Una tarde fresca, mientras las hojas del otoño caían lentamente en el parque, Andrés salió a caminar como lo hacía últimamente, buscando distracción. Había pasado semanas asistiendo al centro comunitario, participando en talleres de escritura y ayudando con actividades, lo que le había permitido recuperar algo de sentido en su día a día. Sin embargo, el peso de la soledad seguía siendo difícil de soportar. Cerca del parque había una pequeña cafetería, con un letrero que decía, Café El Encuentro, donde las historias comienzan. Había pasado frente a ese lugar varias veces, pero nunca se había atrevido a entrar. Sin embargo, ese día algo lo empujó a cruzar la puerta. El interior era cálido y acogedor, con el aroma a café recién molido impregnando el aire. Las mesas de madera y las paredes decoradas con frases inspiradoras daban al lugar un toque familiar. Andrés se dirigió al mostrador, donde una joven de cabello castaño y ojos brillantes lo recibió con una sonrisa. Vestía un delantal sencillo y llevaba un lápiz detrás de la oreja, lo que le daba un aire creativo. «Bienvenido. ¿Primera vez aquí?», preguntó ella con entusiasmo. Andrés asintió, sorprendido por su energía. «Sí, nunca había entrado. ¿Qué me recomiendas?» «Si es tu primera vez, tienes que probar nuestro café especial de la casa. Es como un abrazo en una taza», respondió ella, riendo suavemente. Andrés no pudo evitar sonreír. Había algo en su actitud que era contagioso. Mientras ella preparaba el café, le preguntó, «¿Cómo se llama este lugar?». El nombre me llamó la atención. «El Encuentro. Mi abuela lo nombró así porque decía que aquí las personas siempre encontraban algo. Una buena conversación, un amigo, o incluso a sí mismas». La joven hizo una pausa y luego añadió, «Por cierto, me llamo Isabela. ¿Y tú?». «Andrés», respondió él, mientras extendía la mano. Isabela le entregó la taza de café y al hacerlo, sus dedos se rozaron brevemente. Fue un gesto insignificante, pero para Andrés, después de semanas de aislamiento, ese pequeño contacto humano se sintió como una chispa de vida. Andrés se sentó junto a una ventana y observó cómo la gente pasaba por la calle. Tomó un sorbo de café y, para su sorpresa, sintió un confort inesperado. Mientras disfrutaba de la bebida, Isabela se acercó con una libreta en mano. «Espero que no te moleste, pero me gusta hablar con los nuevos clientes. Es una forma de aprender sus historias». Se sentó frente a él sin esperar respuesta. Andrés la miró, sorprendido por su espontaneidad. «No sé si mi historia es muy interesante». «Oh, por favor. Todo el mundo tiene algo interesante que contar». Isabela sonrió y añadió, «Si entraste aquí, es porque estabas buscando algo. ¿Me equivoco?». Andrés no supo qué responder. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hacía una pregunta tan directa. Después de un momento de silencio, comenzó a hablar. Le contó de forma superficial que había sido un empresario exitoso, que había donado su fortuna y que ahora estaba buscando un propósito. No entró en detalles, pero Isabela escuchó atentamente, sin interrumpir. «Eso suena increíblemente valiente, Andrés», dijo ella cuando terminó. «Pocas personas se atreverían a hacer algo así». Él negó con la cabeza, sintiendo una mezcla de vergüenza y tristeza. «No sé si fue valentía o locura. Perdí a todos los que creía cercanos. Y ahora me siento vacío».
Isabela lo miró con una seriedad inesperada. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Quizá este sea tu momento para descubrir quién eres, sin todo lo que te definía antes. Las palabras de Isabela resonaron en Andrés. Era como si ella hubiera puesto en palabras algo que él no había podido expresar. Las semanas siguientes, Andrés se convirtió en un cliente habitual de El Encuentro. Cada vez que entraba, Isabela lo saludaba con su sonrisa cálida y su energía contagiosa. Poco a poco, comenzaron a hablar más. Isabela le contó que había crecido en un hogar humilde, que había perdido a su madre a una edad temprana y que había aprendido a encontrar belleza en las cosas simples de la vida. Su perspectiva, tan distinta a la de las personas que Andrés había conocido en su antiguo mundo, lo fascinaba. Una tarde, mientras estaban sentados en una mesa al fondo de la cafetería, Isabela lo sorprendió con una propuesta. Tengo una idea. ¿Por qué no intentas algo completamente nuevo? Algo que te apasione, algo que te haga sentir vivo. Andrés la miró con curiosidad. ¿Cómo qué? No lo sé. Tú eres quien tiene que descubrirlo. Pero creo que tienes una oportunidad única para empezar de cero, para crear algo que realmente tenga sentido para ti. Isabela hizo una pausa y añadió, yo puedo ayudarte si quieres. Por primera vez desde que había perdido todo, Andrés sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez con la ayuda de Isabela podría construir algo nuevo. No un imperio de bienes raíces, sino algo que reflejara quién era ahora, después de todo lo que había vivido. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Andrés comenzó a pensar en las palabras de Isabela. Tal vez el destino lo había llevado a esa pequeña cafetería, no por casualidad, sino para mostrarle que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había una oportunidad para renacer. Los días comenzaron a tomar un ritmo diferente para Andrés. Su rutina ya no se limitaba al parque y al centro comunitario. Ahora, las visitas a El Encuentro se habían convertido en el punto culminante de su día. Cada vez que cruzaba la puerta de la cafetería, sentía que entraba en un mundo aparte, uno lleno de calidez, risas y, sobre todo, conexión genuina. Isabela se había convertido en algo más que una amiga. Su presencia era un ancla en medio del caos interno de Andrés. Había algo en ella, en su optimismo inquebrantable y su capacidad de encontrar belleza en los momentos más simples, que lo inspiraba. En sus conversaciones, Andrés se encontraba hablando de cosas que nunca antes había compartido con nadie. Sus dudas, sus miedos y sobre todo su sensación de vacío tras donar todo su dinero. Una tarde lluviosa, Andrés llegó empapado a la cafetería. Isabela, con una sonrisa cómplice, le alcanzó una toalla antes de que él pudiera siquiera pedir un café. Pareces un cachorro perdido, Andrés, dijo ella mientras se sentaba frente a él, una taza de té en la mano. ¿Todo bien? Él suspiró y dejó escapar una risa suave. Creo que estoy aprendiendo a vivir sin paraguas, tanto literal como metafóricamente. Isabela rió y lo miró con curiosidad. Eso es algo bueno, ¿no? A veces hay que mojarse para sentir que seguimos vivos. Andrés asintió, pero había algo en su mirada que no pasaba desapercibido para Isabela. ¿En qué piensas? Preguntó inclinándose hacia él. En lo que dijiste la última vez. Sobre encontrar algo nuevo que me apasione. Sigo dándole vueltas, pero no sé por dónde empezar. He construido un imperio antes, pero ahora siento que no tengo la energía para empezar de cero. Isabela tomó un sorbo de su té antes de responder. Tal vez estás viendo esto como un problema demasiado grande. No necesitas construir otro imperio de inmediato. ¿Por qué no empiezas con algo pequeño? Algo que realmente te importe. Esa conversación quedó rondando en la mente de Andrés durante días. En sus caminatas por el parque, comenzó a observar su entorno con nuevos ojos. Notó que había muchos jóvenes practicando deportes, pero las instalaciones eran viejas y descuidadas. También vio a familias luchando por encontrar lugares seguros para que sus hijos jugaran. Estos pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, ahora le llamaban la atención. Una tarde, mientras estaba en el encuentro, compartió sus observaciones con Isabela. He estado pensando en cómo puedo ayudar a la gente, pero de una manera más tangible, más directa. ¿Sabías que las instalaciones deportivas del parque están en pésimas condiciones?
Podrían ser un espacio increíble si alguien se tomara el tiempo de renovarlas. Isabela lo escuchó atentamente, con esa sonrisa que siempre lograba tranquilizarlo. Eso suena como un gran primer paso. Podrías organizar algo para recaudar fondos o incluso hablar con la comunidad para trabajar juntos. No necesitas hacerlo todo tú solo. Inspirado por esa conversación, Andrés comenzó a investigar. Habló con los administradores del parque, quienes le confirmaron que no había presupuesto para renovar las instalaciones. También conversó con algunos vecinos, quienes estaban emocionados por la idea de mejorar el espacio, pero no sabían cómo empezar. Fue entonces cuando Andrés decidió organizar un evento comunitario para recaudar fondos y reunir voluntarios. Con la ayuda de Isabela, comenzaron a planear una feria en el parque, con actividades para niños, música en vivo y puestos de comida donados por negocios locales. Andrés se encargó de coordinar los detalles logísticos, mientras que Isabela, con su encanto natural, convenció a varias personas del barrio para que se unieran como voluntarios. El día de la feria llegó y el parque estaba lleno de vida. Familias enteras disfrutaban de las actividades y la energía en el aire era contagiosa. Andrés, vestido con ropa sencilla y una gorra que apenas lograba ocultar su rostro, se movía entre la multitud, asegurándose de que todo funcionara. Aunque estaba agotado por las semanas de preparación, no podía evitar sentirse lleno de satisfacción al ver cómo su idea había cobrado vida. Isabela se acercó a él con 2 vasos de limonada. Mírate, organizando un evento comunitario como si lo hubieras hecho toda tu vida. Le ofreció uno de los vasos y añadió, esto es solo el comienzo, Andrés. ¿Ves lo que puedes lograr cuando te enfocas en lo que importa? Él asintió, mirando a su alrededor. Es diferente a lo que solía hacer, pero se siente bien, más real. Exactamente. Tal vez no se trata de construir un imperio, sino de crear algo que realmente impacte a las personas, algo que te haga sentir vivo. Al final del día, la feria había recaudado más fondos de los esperados, y varios vecinos se ofrecieron como voluntarios para renovar las instalaciones del parque. Andrés, cansado pero lleno de esperanza, se dio cuenta de que había dado un paso importante hacia una nueva etapa en su vida. Mientras caminaban de regreso a la cafetería, Isabela lo miró con una mezcla de orgullo y complicidad. Te lo dije, Andrés, no necesitas volver a ser quien eras, solo necesitas ser quien estás destinado a ser ahora. Andrés sonrió, agradecido por su presencia en su vida. Por primera vez en mucho tiempo, no solo veía un futuro, sino que lo sentía lleno de posibilidades. Y, lo más importante, sabía que no tendría que enfrentarlo solo. Las semanas posteriores al evento, en el parque, fueron un torbellino de actividades. Andrés trabajó junto a los vecinos para iniciar la renovación de las instalaciones deportivas. A pesar de que los recursos eran limitados, la energía y el entusiasmo de la comunidad eran contagiosos. Por primera vez en años, Andrés sintió que formaba parte de algo más grande que él mismo. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. En el fondo, seguía buscando un propósito que no solo impactara a los demás, sino que también lo hiciera sentir realizado. Una tarde, mientras revisaba los avances en el parque junto a Isabela, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Durante sus caminatas y conversaciones con los vecinos, había notado que muchas familias enfrentaban desafíos más profundos que la falta de espacios recreativos. Problemas como el acceso limitado a recursos básicos, empleos mal remunerados y oportunidades educativas escasas eran realidades constantes. Andrés comenzó a preguntarse si su experiencia como empresario podría ser útil en un contexto diferente. Esa noche, sentado en su pequeño apartamento, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Hizo una lista de ideas sobre cómo podría usar sus habilidades para ayudar a las personas a construir un futuro mejor. Pensó en proyectos de emprendimiento, programas educativos y negocios sociales que pudieran generar un impacto positivo. Pero una idea en particular llamó su atención: crear una empresa dedicada a tecnologías sostenibles y accesibles para las comunidades más vulnerables. Al día siguiente, Andrés compartió su idea con Isabela mientras tomaban café en El Encuentro. Ella escuchó con atención, como siempre, y cuando terminó de hablar, lo miró con una mezcla de admiración y entusiasmo. Eso suena increíble, Andrés, pero también suena como un gran desafío.
¿Estás listo para enfrentarlo? Él suspiró, consciente de las dificultades que implicaría. No tengo los recursos que tenía antes. Tendría que empezar de cero, encontrar socios, inversores. Y no estoy seguro de que alguien confíe en mí después de todo lo que pasó. Isabela negó con la cabeza, con una expresión decidida. Tienes algo mucho más valioso que el dinero, Andrés. Tienes experiencia, visión y un propósito claro. Eso es lo que va a convencer a las personas. Además, no tienes que hacerlo solo. Yo estoy aquí para ayudarte. Sus palabras le dieron el impulso que necesitaba. Esa misma semana, Andrés comenzó a investigar el mercado de tecnologías sostenibles. Descubrió que había una creciente demanda de productos accesibles que pudieran beneficiar tanto al medio ambiente como a las comunidades de bajos recursos. Ideas como paneles solares económicos, sistemas de recolección de agua de lluvia y materiales de construcción ecológicos comenzaron a llenar sus notas. El primer paso fue formar un equipo. Andrés sabía que no podía hacerlo solo, así que recurrió a algunas de las personas que había conocido en el centro comunitario y en el evento del parque. Entre ellos encontró a Daniel, un ingeniero eléctrico apasionado por la sostenibilidad, y a Mariana, una diseñadora con experiencia en proyectos sociales. Juntos comenzaron a trabajar en un prototipo, un kit de paneles solares modulares que pudiera adaptarse a las necesidades de diferentes comunidades. Los primeros meses fueron duros. El dinero era limitado y cada paso requería creatividad y perseverancia. Andrés usó los pocos ahorros que le quedaban para alquilar un pequeño taller, donde trabajaban largas horas perfeccionando el prototipo. Isabela, mientras tanto, se encargaba de coordinar reuniones con posibles inversores y de mantener al equipo motivado con su energía positiva. A pesar de los desafíos, Andrés se sentía más vivo que nunca. Las noches sin dormir, las discusiones acaloradas y los fracasos iniciales eran recordatorios de que estaba construyendo algo significativo. Y lo mejor de todo era que no estaba solo. El equipo se había convertido en una especie de familia, y su relación con Isabela seguía creciendo, pasando de una amistad a algo más profundo. Finalmente, después de meses de trabajo, el equipo logró desarrollar un prototipo funcional. Decidieron presentarlo en una feria de innovación tecnológica, donde esperaban atraer la atención de posibles socios e inversores. El día del evento, Andrés se sintió nervioso por primera vez en mucho tiempo. Sabía que esta era una oportunidad crucial, no solo para el proyecto, sino también para él mismo. El stand de la empresa, que habían bautizado como Renacer Sustentable, destacaba por su simplicidad y autenticidad. Andrés, vestido de manera sencilla, habló con pasión sobre la visión del proyecto: llevar tecnología sostenible y accesible a las comunidades que más lo necesitaban. Las personas que pasaban por el stand quedaban impresionadas por el enfoque innovador y por el compromiso del equipo. Hacia el final del día, un hombre mayor se acercó al stand. Llevaba un traje impecable y tenía una mirada inquisitiva. ¿Usted es Andrés Castillo?, preguntó. Andrés asintió, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprehensión. He oído hablar de usted. Antes de este proyecto construyó un imperio en bienes raíces. ¿Por qué decidió empezar de nuevo? Andrés tomó aire y respondió con sinceridad: porque me di cuenta de que la riqueza no tiene sentido si no beneficia a los demás. Perdí todo lo que tenía, pero también encontré algo más valioso: un propósito. Este proyecto no se trata de dinero, se trata de crear un impacto real. El hombre lo miró en silencio durante un momento, luego extendió su mano. Mi nombre es Ernesto Ramírez. Represento a una fundación que financia iniciativas como la suya. Me gustaría hablar más sobre cómo podemos apoyarlo. Esa noche, mientras celebraban en el taller, Andrés sintió una emoción que hacía años no experimentaba: esperanza genuina. Sabía que el camino aún sería largo y lleno de obstáculos, pero también sabía que no estaba solo. Con su equipo, su visión y el apoyo de personas como Isabela, estaba listo para construir algo que realmente trascendiera. Y, esta vez, lo haría no solo por él, sino por todos aquellos que creían en un futuro mejor. Los días posteriores al encuentro con Ernesto Ramírez fueron de euforia contenida y trabajo incesante. La posibilidad de obtener financiamiento real para Renacer Sustentable encendió un nuevo nivel de energía en Andrés y su equipo.
Ernesto se había comprometido a una reunión formal con la fundación, pero había dejado claro que necesitaba un plan de negocios sólido y un prototipo listo para ser presentado a un grupo de posibles inversores. Andrés sabía que esta era su oportunidad de demostrar no solo la viabilidad del proyecto, sino también su determinación de crear algo significativo. Reunió a su equipo en el taller esa misma noche. Rodeados de planos, notas y herramientas, discutieron estrategias y definieron prioridades. Isabela, como siempre, estaba allí, aportando su perspectiva optimista y práctica. Tenemos que enfocarnos en dos cosas, dijo Andrés, marcando puntos en una pizarra improvisada. Primero, perfeccionar el prototipo. Segundo, preparar una presentación que transmita nuestra visión y nuestro impacto. El equipo asintió con entusiasmo. A pesar del cansancio y las limitaciones, todos compartían la misma convicción. Este proyecto era más que una empresa, era una causa. Los siguientes días fueron un torbellino de actividades. Daniel, el ingeniero, pasó largas horas ajustando los detalles técnicos del prototipo de paneles solares modulares. Mariana trabajó en el diseño visual de la presentación, asegurándose de que cada imagen y gráfico reflejara el propósito del proyecto. Andrés, por su parte, se sumergió en la escritura del plan de negocios, combinando su experiencia empresarial con la pasión que sentía por esta nueva etapa de su vida. Isabela, aunque no formaba parte oficial del equipo técnico, se convirtió en el corazón emocional del grupo. Traía café, motivaba a los demás y organizaba pausas para asegurarse de que nadie se agotara demasiado. Su capacidad de conectar con cada persona era un recordatorio constante de por qué este proyecto era tan importante. Andrés, ¿sabes qué es lo que más admiro de ti?, le dijo una noche mientras revisaban juntos la presentación. ¿Qué?, preguntó él sorprendido. Que a pesar de todo lo que has perdido, sigues creyendo en las personas. Podrías haberte rendido, pero en lugar de eso, decidiste empezar de nuevo. Eso es lo que hará que esto funcione. Andrés la miró en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y emoción. Isabela no solo lo había ayudado a redescubrirse, sino que también lo había enseñado a confiar en los demás de nuevo. Finalmente, llegó el día de la reunión con la fundación. El equipo se dirigió a un elegante edificio en el centro de la ciudad, llevando consigo el prototipo y una presentación cuidadosamente preparada. Andrés, vestido con un traje sencillo pero bien cortado, lideró al grupo con una mezcla de nervios y determinación. La sala de reuniones era imponente, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los miembros del consejo de la fundación, un grupo diverso de hombres y mujeres, los esperaban con expresiones expectantes. Ernesto Ramírez estaba sentado al final de la mesa, observando con atención. Andrés comenzó la presentación con una breve introducción sobre su historia. Había decidido ser completamente honesto, compartiendo tanto su éxito pasado como su decisión de donar todo lo que tenía. Aunque fue un momento vulnerable, sintió que era importante mostrar que su compromiso con el proyecto no era superficial, sino profundamente personal. Luego presentó el concepto de renacer sustentable. Habló sobre cómo los paneles solares modulares podrían proporcionar energía accesible a comunidades de bajos recursos, reduciendo costos y promoviendo la sostenibilidad. Mariana mostró gráficos e imágenes que ilustraban el impacto potencial del proyecto, mientras Daniel explicó los detalles técnicos del prototipo. El momento culminante llegó cuando Andrés encendió el prototipo en vivo. El panel, compacto y eficiente, se iluminó, mostrando cómo podía alimentar varios dispositivos pequeños de manera simultánea. La sala quedó en silencio por un momento, y luego se llenó de murmullos de aprobación. Ernesto fue el primero en hablar. Señor Castillo, su presentación ha sido impresionante, pero quiero saber algo. ¿Qué lo hace diferente de otros empresarios que buscan financiamiento? Andrés tomó aire antes de responder. Porque este proyecto no es solo un negocio para mí. Es mi manera de devolver algo al mundo, de corregir errores del pasado. No busco acumular riquezas, sino crear un impacto real. Mi equipo y yo creemos que la tecnología no debe ser un lujo, sino una herramienta accesible para todos. Las palabras de Andrés resonaron en la sala. Los miembros del consejo intercambiaron miradas y asintieron. Ernesto, con una leve sonrisa, tomó la palabra nuevamente.
Estamos interesados en apoyar su proyecto. La fundación otorgará un financiamiento inicial para que puedan llevar el prototipo al siguiente nivel y explorar su implementación en comunidades piloto. El equipo apenas pudo contener su emoción. Andrés, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su esfuerzo estaba dando frutos. Esa noche, de regreso en el taller, el equipo celebró con una cena improvisada. Había risas, abrazos y una sensación de logro que llenaba el aire. Andrés, sentado junto a Isabela, levantó su vaso de limonada. Por ustedes, por todo lo que hemos logrado juntos. Esto es solo el comienzo. Isabela sonrió, levantando su vaso también. Y por ti, Andrés, por demostrar que siempre es posible empezar de nuevo. Mientras brindaban, Andrés se dio cuenta de que, aunque el camino había sido difícil, cada paso lo había llevado a este momento. Renacer Sustentable no solo era una empresa, sino el símbolo de una vida reconstruida, llena de propósito y conexión genuina. Y esta vez sabía que no estaba solo. Estaba listo para enfrentar el futuro, sin importar lo que trajera consigo. Los meses posteriores al financiamiento inicial de Renacer Sustentable marcaron una transformación profunda en la vida de Andrés. Lo que alguna vez fue un pequeño taller lleno de sueños, ahora se estaba convirtiendo en un verdadero proyecto empresarial con impacto social. El financiamiento de la fundación permitió al equipo trasladarse a un espacio más grande y adquirir herramientas modernas que facilitaron la producción de los paneles solares modulares. Sin embargo, con el crecimiento también llegaron nuevos desafíos. El primer desafío fue elegir las comunidades piloto donde implementar el proyecto. Andrés insistió en visitar personalmente cada lugar antes de tomar una decisión. Junto con Isabela y Daniel, recorrieron zonas rurales y barrios marginados, escuchando las historias de las personas que vivían allí. En cada conversación, Andrés se recordó a sí mismo por qué había empezado este viaje. Ya no se trataba de él ni de su redención personal, sino de las vidas que podían cambiarse con este proyecto. Uno de los lugares que más impactó a Andrés fue una comunidad en las afueras de la ciudad. Las familias vivían en condiciones precarias, sin acceso a electricidad confiable. Durante la visita, una niña llamada Sofía lo guió por el pequeño espacio que compartía con su madre y su hermano menor. A pesar de las dificultades, la niña tenía una sonrisa radiante y hablaba con entusiasmo sobre sus sueños de convertirse en ingeniera. ¿Cómo estudias sin luz por las noches?, preguntó Andrés, conmovido por su determinación. Sofía señaló una pequeña vela en la esquina de la habitación. No siempre puedo, pero cuando tengo un examen importante, la uso. Quiero estudiar para poder ayudar a mi familia. Esa interacción reafirmó la visión de Andrés. Decidieron que esa comunidad sería una de las primeras en recibir los paneles solares modulares. Mientras el equipo trabajaba en la producción de los primeros lotes, Andrés se enfrentó a nuevos desafíos como líder. La presión de cumplir con los plazos y garantizar la calidad del producto era enorme. Además, no faltaron los detractores. Algunos miembros de la comunidad empresarial veían su enfoque social como una pérdida de tiempo, mientras que otros intentaron desacreditarlo, recordando su caída anterior. En una reunión con posibles socios comerciales, uno de ellos, un empresario arrogante, cuestionó directamente la sostenibilidad del proyecto. Señor Castillo, esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo planea generar ganancias reales? La filantropía no mantiene una empresa a largo plazo. Andrés, aunque molesto, respondió con calma. No se trata solo de ganancias, sino de crear valor. Cuando ayudas a las personas, generas confianza. Y la confianza es la base de cualquier negocio exitoso. Además, estamos desarrollando un modelo que combina impacto social con rentabilidad sostenible. Esto no es caridad, es innovación. Esa respuesta desarmó al empresario, y varios de los presentes mostraron su apoyo. Sin embargo, el incidente dejó claro que Andrés todavía tenía mucho que demostrar. La implementación de los paneles solares en las comunidades piloto fue un momento decisivo. Andrés y su equipo organizaron talleres para enseñar a los residentes cómo instalar y mantener los paneles. Ver a las familias trabajar juntas para mejorar sus hogares fue profundamente gratificante. En la comunidad de Sofía, el día en que encendieron las primeras luces alimentadas por energía solar, fue como un milagro. «¡Mira, mamá!», exclamó Sofía, mientras la pequeña bombilla iluminaba su casa por primera vez. La emoción en los rostros de los vecinos era palpable.
Para Andrés, ese momento valió cada sacrificio que había hecho. Isabela, que estaba a su lado, le tomó la mano. Esto es lo que significa renacer, Andrés. No solo estás cambiando sus vidas, estás cambiando la tuya. El éxito en las comunidades piloto atrajo la atención de los medios. Artículos y reportajes destacaron la labor de Renacer Sustentable, llamándolo un ejemplo de cómo la tecnología podía ser utilizada para cerrar brechas sociales. Andrés, aunque agradecido por el reconocimiento, se mantuvo enfocado en la misión del proyecto. Durante una entrevista en un programa de televisión, le preguntaron cómo había logrado superar su caída y construir algo tan significativo. Creo que perderlo todo fue la mejor lección de mi vida, respondió Andrés, con sinceridad. Me obligó a reflexionar sobre lo que realmente importa. Este proyecto no es solo un negocio, es mi manera de demostrar que el éxito tiene un propósito más grande cuando está al servicio de los demás. Las palabras de Andrés resonaron con la audiencia, y su historia inspiró a muchas personas que enfrentaban sus propias luchas. Con el tiempo, Renacer Sustentable comenzó a expandirse. Nuevas comunidades se unieron al proyecto y Andrés estableció alianzas con otras organizaciones para desarrollar más productos sostenibles. El equipo también creció, integrando a jóvenes talentosos que compartían la misma pasión por el impacto social. A nivel personal, Andrés experimentó un cambio profundo. Su relación con Isabela floreció, convirtiéndose en una fuente constante de apoyo y amor. Una noche, mientras paseaban por el parque donde todo había comenzado, Andrés se detuvo y la miró con una mezcla de gratitud y emoción. Isabela, no estaría aquí sin ti. Eres la razón por la que encontré el valor para empezar de nuevo. Ella sonrió y tomó su mano. No, Andrés, tú siempre tuviste ese valor. Yo solo te ayudé a verlo. El sol estaba a punto de ocultarse cuando Andrés llegó al centro comunitario recién inaugurado. Las risas de los niños jugando en el patio y las conversaciones animadas de las familias llenaban el aire, creando una atmósfera de esperanza y gratitud. A su alrededor, las instalaciones modernas, alimentadas por los paneles solares de Renacer Sustentable, brillaban como un símbolo tangible de lo que había logrado. Pero para Andrés, este momento era más que un logro empresarial. Era la culminación de un viaje que lo había transformado por completo. Caminando entre la multitud, saludó a los vecinos que ahora lo conocían no como el magnate que había perdido todo, sino como el hombre que había trabajado incansablemente para devolver algo significativo a la sociedad. En un rincón vio a Sofía, la niña que soñaba con ser ingeniera, mostrando orgullosamente a su madre un prototipo que había construido en uno de los talleres del centro. ¡Andrés!, gritó Sofía al verlo. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Mira lo que hice. Ahora tenemos luz para siempre. Andrés sonrió conmovido por la energía y el entusiasmo de la niña. Sabes, Sofía, creo que un día serás tú quien invente algo que cambie el mundo. La niña sonrió tímidamente antes de volver corriendo a su mesa de trabajo. Esa noche, Andrés se encontró en un momento de calma. La inauguración había sido un éxito, y el equipo de Renacer Sustentable estaba celebrando con una modesta cena en el centro. Isabela se le acercó, sosteniendo 2 copas de limonada. ¿Puedo unirme a tus pensamientos?, preguntó, sentándose a su lado. Andrés tomó una copa y la miró con gratitud. Claro, aunque creo que ya los conoces. Estoy pensando en todo lo que nos trajo hasta aquí. Isabela sonrió, y por un momento ambos permanecieron en silencio, contemplando la escena frente a ellos. Las familias disfrutaban del espacio, los niños reían, y el equipo compartía historias y anécdotas de los últimos meses. Era un cuadro de comunidad y propósito que parecía sacado de un sueño. ¿Sabes? Hace un par de años nunca habría imaginado algo así, dijo Andrés finalmente. Pensaba que el éxito era tener edificios con mi nombre, autos caros y cuentas bancarias llenas. Pero hoy, viendo esto, creo que finalmente entiendo lo que significa ser verdaderamente rico. Isabela tomó su mano y lo miró con ternura. Lo que construiste aquí es mucho más que una empresa, Andrés. Es un legado. Y lo mejor de todo es que no lo hiciste solo. Todos aquí somos parte de esto, y eso es lo que lo hace especial. Andrés asintió, sintiendo una paz que nunca había experimentado antes. Miró a Isabela y supo, sin ninguna duda, que ella había sido la clave para su transformación.
Su optimismo, su apoyo incondicional y su capacidad para ver lo mejor en él habían sido el motor que lo impulsó a seguir adelante. En los días siguientes, la historia de Renacer Sustentable siguió atrayendo la atención de los medios y otras organizaciones. Andrés fue invitado a dar charlas sobre liderazgo y emprendimiento social, donde compartió su historia de pérdida y renacimiento. Hablaba no como el magnate que había sido, sino como un hombre que había aprendido a encontrar propósito en ayudar a los demás. En una de esas charlas, un joven empresario le preguntó: Señor Castillo, si pudiera regresar al pasado y cambiar algo, ¿lo haría? Andrés reflexionó por un momento antes de responder. Number, todo lo que viví, incluso las pérdidas y los errores, me llevaron hasta aquí. Cada caída me enseñó algo valioso. Si no hubiera perdido todo, nunca habría entendido lo que realmente importa en la vida. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso cálido, y Andrés sintió una oleada de gratitud. No por el reconocimiento, sino porque sabía que su historia estaba inspirando a otros a encontrar propósito y significado en sus propias vidas. Un año después, Andrés y su equipo inauguraron su 10º centro comunitario, expandiendo el impacto de Renacer Sustentable a nuevas comunidades. El modelo de negocio, que combinaba tecnología sostenible con responsabilidad social, se había convertido en un ejemplo para otras empresas en todo el país. En lo personal, Andrés encontró un equilibrio que nunca había tenido antes. Su relación con Isabela floreció, y juntos comenzaron a planear un futuro que equilibrara su vida profesional y personal. Para ellos, el éxito ya no se medía en números, sino en las vidas que podían transformar juntos. Andrés escribió en su viejo cuaderno, el mismo que había usado al inicio de su viaje. Las palabras fluían con claridad y determinación. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que compartes. Mi camino fue largo y difícil, pero me enseñó que incluso desde las cenizas, siempre es posible renacer. Hoy soy más rico que nunca, no porque lo tenga todo, sino porque finalmente entendí lo que realmente importa. Mientras cerraba el cuaderno, Andrés sonrió. Sabía que su viaje no había terminado, apenas estaba comenzando. Pero esta vez estaba listo para enfrentarlo con un corazón lleno de propósito y un futuro lleno de posibilidades.